Pido ayuda económica para seguir las construcciones. Invito a las muchachas de 12 a 24 años, anímense, dejen todo, sigan a Jesucristo, comuníquense con nosotros. Hoy celebramos a un doctor de la Iglesia, un padre de la Iglesia, obispo, patriarca de Alejandría, en Egipto, San Cirilo de Alejandría. El nombre Cirilo, Kyrilos, viene de Kyrios, Kyrie eleison, decimos, Señor, significa Dominus, de manera que equivale en nuestras lenguas a domingo, dominico. Hubo 3 Cirilos, ya sabemos, ¿verdad? Los principales, hay muchísimos santos Cirilos. Uno es San Cirilo de Jerusalén, que nos dejó, entre otras obras, las catequesis mistagógicas. Ago es conducir, mio es callarnos, mio, ¿verdad? Ya viene mística y misterion, conducir a la Eucaristía, conducir a los misterios, razza en arameo, ¿no? Significa la Santísima Eucaristía, la Santa Misa, el Santo Sacrificio. De ahí se han tomado como pretexto los famosos cursos prebautismales, que tristemente ahora se han convertido en un impedimento serio. Y ahora, pues, los pastores de la Iglesia, sin fijarse en las verdaderas circunstancias de los fieles católicos, han extendido esos cursos presacramentales a todos los sacramentos. 2 años para la primera comunión, otros 2 años para la confirmación, 1 año para el santo matrimonio. Ahora, capaz que hasta para confesarse ya quieren una preparación. Para los santos óleos también una preparación. Qué triste, mis hermanos, esa falta de sentido común, que los santos sí lo tenían. Las catequesis mistagógicas eran para los paganos que se convertían y se hacían cristianos y eran adultos. Y naturalmente era la Cuaresma y Pentecostés, siguiendo el uso que nos conservan las fuentes judías del Antiguo Testamento. La Pascua tenía una preparación, pero el que no podía comer la Pascua porque no alcanzó a tener esa preparación, la comía en Pentecostés. Por ello se conserva en la Iglesia Católica el Hanc Igitur propio, cuando el sacerdote, el rito tradicional, porque el nuevo ya lo cambió, pone las manos sobre las ofrendas, tiene una oración especial por los bautizados, por los que son recién bautizados, en Pascua y en Pentecostés, y en toda la octava, porque había una segunda oportunidad en esos cursos prebautismales, que era la Cuaresma, y que después eran 50 días de fiesta, de Pascua a Pentecostés, pero los retrasados tenían otra oportunidad. Pues bien, el sentido común es ver el bien de los fieles. ¿Por qué hay tantas preparaciones hoy, mis hermanos? Tantas reuniones, tantas juntas, tanta burocracia en la Iglesia. Porque el sacerdote no catequiza. Estamos celebrando a un doctor de la Iglesia. El sacerdote no evangeliza.
El sacerdote no da doctrina, no da substancia, no es doctor. En las predicaciones dominicales, la tradición de la Iglesia ha sido siempre que se tiene una preparación mínima para los santos sacramentos, de manera que toda la iniciación cristiana se tiene terminada al llegar al uso de razón. Y lo que se llama catecismo de perseverancia, catecismo de adultos, digamos, de adolescentes, de jóvenes, son las predicaciones dominicales del sacerdote, del párroco, que son verdaderos sermones, verdaderas conferencias llenas de doctrina, en la que explica el Santo Evangelio a lo largo de todo el año. Y como ahora, por un lado, no se estudia lo que manda el Concilio Vaticano II, las fuentes en latín, griego, hebreo, arameo, la lengua de su rito. No se estudia la filosofía perenne de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás, en el método escolástico. No se estudia la teología dogmática teniendo como maestro a Santo Tomás, con el método escolástico usado por Santo Tomás. Entonces tenemos malos predicadores, tanto que los últimos dos pontífices, el Papa Francisco y aún el Papa Benedicto, tuvieron que decir que el sermón no debe tardar más de 15 minutos. Fíjese bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque son aburridos, porque toda la gente se duerme. Esa es la mera verdad. Vayan ustedes, un domingo, vayan a 4 o 5 iglesias al puro sermón. Bueno, oigan su misa, ¿eh? A ver, ¿cuánto aguanta? Se los doy de penitencia. Yo creo que cuando confiese yo grandes pecadores, le voy a decir, en penitencia te vas a oír 5 sermones, ¿eh? A ver si los aguantas, ¿eh? ¿Por qué la Iglesia quitó a los diáconos permanentes en su historia milenaria? ¿Por qué? Primero, porque el diácono casado, al recibir el orden del diaconado, debe abandonar a su esposa, al menos si no puede dejar el mismo techo, debe dejar el mismo lecho. Y eso viene desde el Antiguo Testamento, cuando los levitas y los sacerdotes les tocaba a ellos servir en el altar de Dios. Lo vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, de Zacarías, el padre de Juan Bautista. Le tocó su turno, el turno de Abías, ¿eh? En ese tiempo se separaban de sus esposas. Y como nos dijo el Papa Benedicto y el cardenal Roberto Sara en su libro, ese libro providencial que evitó que se quitara el celibato en aquellos momentos aciagos del sínodo de la Amazonia, en que parecía que ya iba a desaparecer el celibato sacerdotal. En ese libro, desde el fondo de nuestros corazones, ¿verdad? Libro que provocó la ira de muchos malos pastores, el coraje, el odio, y 2 grandes doctores de la Iglesia. El Papa Benedicto, anoche le mostré a una persona, ayer, perdón, los libros que tengo en alemán del Papa Benedicto, y están rayados, no piensen que están así intactos. He leído mucho, no todo, pero sí mucho de lo que ha publicado, de lo que se ha publicado últimamente, obras completas en alemán del Papa Benedicto, ¿verdad?
el Papa Benedicto dice, el celibato está en relación con la Santísima Eucaristía. De manera que el Señor Jesucristo comienza su predicación con puros laicos. Si ustedes se fijan, entre los 12 apóstoles no hay ningún levita. Hay uno que se llama Leví, pero era Mateo, el publicano. No andaba sirviendo en el templo, andaba al servicio de los romanos recolectando impuestos. Los demás son laicos, mayormente laicos. Si vemos los hechos de los apóstoles después de la gran predicación de San Pedro, el día de Pentecostés, se convierten muchos. Y dicen los hechos, hubo muchos sacerdotes del templo que se convirtieron. Y entonces es cuando la Iglesia Católica recibe una aportación, diríamos, maravillosa, de la liturgia del templo de Jerusalén, de las tradiciones sacerdotales, levíticas. Y ahí es pues donde se ve que cada vez que los sacerdotes iban a servir al templo de Jerusalén, tenían que separarse de sus esposas. En el Antiguo Testamento, la fecundidad marital, la fecundidad del matrimonio, era la voluntad de Dios. Pero comenzaba ya el culto a la castidad conyugal, para venir después con San Juan Bautista, de una manera más clara, en la tradición de los grandes profetas, Jeremías, la tradición de no casarse, para entregarse totalmente a Dios. El profeta Elías no se casaba. Entonces, conforme se celebraba la Eucaristía en la iglesia cristiana, los que tenían esposa tenían que dejarla, siguiendo lo que dice Jesucristo. Deja a tu padre y a tu madre, deja a tu hermano, a tu hermana, deja a tu esposa, deja a tus hijos. Es una consagración total. Es bellísima la manera como, repito, el Papa Benedicto y el Cardenal Roberto Sara explican la desaparición del diaconado uxorado, de los diáconos casados. Pablo VI los vuelve a meter a la iglesia, pero no explica esa componente esencial. Simplemente pone como ley que cuando un diácono casado queda viudo, no puede volver a casarse. Siquiera eso dejó Pablo VI. Algo es algo. Pero no explicó clarísimamente la tradición de la Iglesia. Y no podemos dirigirnos a los orientales, porque ellos están separados de Roma. Y los diáconos casados no siguen la tradición primitiva de la Iglesia. Eso hay que decirlo, y eso lo dijo el Papa Benedicto, yo solamente lo repito. Por eso provocó la ira de muchísimos liturgistas, o así llamados liturgistas, autoproclamados liturgistas. El odio, el coraje contra el Papa Benedicto. El Papa Benedicto, en su obra póstuma, ¿qué es el cristianismo?, acaba de salir. Su primera obra fue Introducción al Cristianismo, la primera obra que se conoció de Ratzinger, ¿verdad? La última es, ¿qué es el cristianismo?, ¿no? El Papa Benedicto habla del odio que le tenían a él. Él, pues,
prefirió callarse, retirarse. Pero cuando de alguna manera expresaba su opinión, producía un furor de parte de los malos pastores. Eso por San Cirilo de Jerusalén. Cirilo y Metodio, dos santos evangelizadores, apóstoles, instruidos, cultos, que convirtieron a la Iglesia católica, los pueblos bárbaros, eslavos, toda la parte oriental de Europa, Rusia, Estonia, Lituania, Latvia, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Rumanía, una parte, Bulgaria, toda la antigua Yugoslavia, Montenegro, Albania, esos pequeños países que han tenido tantas guerras, la República Checa, la Eslovenia, todos esos pueblos fueron convertidos por dos apóstoles. ¿Y de qué saco yo la reflexión de San Cirilo y Metodio? La unión con Roma. Ahí está la iglesia de San Roque, pegadita al sepulcro de Augusto, en las orillas del río Tíber. Ahí está sepultado uno de ellos. Unidos con Roma, unidos con el Papa, enviados con el Papa, en comunión con el Papa. De manera que el ecumenismo actual tiene que volver su mirada a esos primeros apóstoles de la Europa oriental. Unión con el Papa, un solo pastor, un solo rebaño, y no dividir la iglesia, al contrario, unirla. Ese pensamiento tiene muchas consecuencias. Antes de la Sagrada Comunión, el sacerdote dice, en el rito tradicional, Señor Jesucristo, que dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Unidad de la iglesia. Hay una sola iglesia, no hay muchas. Una sola iglesia. Pasamos por último, pues, a San Cirilo de Alejandría, que en el concilio de Éfeso reafirma la fe y con todos los obispos del orbe en unión con el Papa definen, determinan, clarifican la creencia de la Iglesia. Jesucristo tiene una sola personalidad, es una sola persona, la persona divina. Y eso lo pone en una clave mariológica. María Santísima no es la madre de Cristo, no. No es la madre de la naturaleza humana de Cristo, no. Es madre de la persona divina. Madre de Dios. Este es un dogma de fe. Madre de Dios, Theotokos. Y de aquí una conclusión para el mundo de hoy contra los pastores ambiguos, equívocos, indefinidos, confusos. Por ahí en Italia un arzobispo ya viejo acaba de decir
que el niño en el vientre de su madre no es humano, no es persona humana, sino hasta después de algunos meses de embarazo. Y está equivocado. Una grande y famosísima mujer política, disque católica, dice lo mismo. Hay discusión en la Iglesia Católica sobre si la mórula, el embrión, el feto es humano o no. Y está equivocada. Está en contra de la doctrina católica. La doctrina católica está expresada en el dogma. ¿Cuál dogma? Bueno, el dogma del Concilio de Éfeso, que la Virgen Santísima es Madre de Dios. ¿Cuándo es Madre de Dios? En la Anunciación. Cuando el arcángel San Gabriel le dice: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Lo que nacerá de ti será llamado santo. Y ella responde: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese momento la Iglesia nos dice, fue la encarnación del Hijo de Dios. Y lo que la Virgen tuvo en ese instante por obra del Espíritu Santo, milagro, verdadero milagro, es persona divina. Ese es el Concilio de Éfeso. Es persona divina. Con mayor razón, una mamá, en el momento en que concibe una persona humana por analogía. ¿Oyeron? La analogía se utiliza perfectamente como método de investigación teológica. Y lo mismo, retrocediendo unos 15, 16 años atrás, cuando la Virgen María fue concebida, el 8 de diciembre, fue concebida sin pecado original. Lo decimos, desde el primer instante de su concepción natural, inmaculada, sin pecado original. Quiere decir que era persona humana, la Virgen. Y como dice el Papa Francisco, regula orandi, regula credendi. La ley de la oración, la ley litúrgica que celebra a la Virgen Inmaculada el 8 de diciembre, es ley de nuestra fe para creer. Entonces, no nos hagamos tontos, queridos pastores. Les recuerdo que Nestorio, el autor de esta herejía, el nestorianismo, era patriarca, arzobispo, obispo, sacerdote y fue hereje. Ojalá se haya arrepentido. Pero el día de hoy tenemos esa tristeza enorme entre los pastores de la Iglesia. Estas pequeñas reflexiones son doctrinales, mis hermanos, tal vez pesadas para los fieles, pero no lo creo, porque son de sentido común. Pero eso es lo que debemos predicar los sacerdotes, y se evitará tanto burocratismo en la Iglesia Católica, que es lo único que ha aumentado después del Concilio Vaticano II. Todo lo demás ha disminuido.
la asistencia, el número de fieles, el fervor, la piedad, la devoción. En una palabra, los frutos buenos han disminuido. Lo que ha crecido son los frutos malos. Vamos pues a hacer árboles buenos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.